Para los que siguen los capítulos de Máximo, podrán recordar que en el pasado les confesé uno de mis mayores pecados. La historia de Colombia me esquiva. Sumado a esta falta, tampoco he leído mucho de nuestra tierra. Para intentar resolver esta situación, esta semana les propongo que hablemos de un centenario, de un libro que ya cumplió sus primeros 101 años. Les voy a hablar del crimen de la seducción, de los llanos, del caucho, de la selva, claro, les voy a hablar de la vorágine. De manera que nos vamos a adentrar en el corazón de la selva colombiana, en un viaje literario que deja sin aliento. Vamos a explorar una novela donde el amor, la ambición y la locura se entrelazan en una danza mortal. Les hablo de La vorágine, de una de las obras maestras de José Eustacio Rivera. Esta historia no solo definió la literatura de un país que apenas comenzaba a entenderse a sí mismo, sino que un siglo después sigue resonando con una fuerza escalofriante. Una novela sobre Colombia, la que cumplía sus primeros 100 años cuando todavía Colombia no sabía qué era. Todo comienza con una huida. Arturo Coa, un espíritu inquieto, un poeta bogotano con aires de grandeza, se lleva a Alicia, una joven hermosa, sí, pero atrapada en un compromiso, en un futuro sin amor, con un hombre al que no desea. Arturo, con la labia de un soñador y el corazón de un rebelde, la convence de escapar. Se la lleva, como se decía en esos tiempos. En esa Colombia, eso era un delito, la seducción, un crimen que los perseguirá hasta los confines de la tierra. Pero la huida no es un comienzo, el llano es un punto de partida. Llegan al Casanare, primero a Villavicencio y luego guiados por Don Rafo, un viejo conocido del padre de Arturo, un hombre del llano que conoce los secretos y peligros de esa tierra indómita, se adentran en la inmensidad. Y allí, en el paisaje salvaje, conocen a otros personajes que marcarán su estilo. Fidel y Griselda, una pareja que les ofrece hospitalidad, pero en cuya mirada se esconde una sombra. Griselda, especialmente, una mujer que parece tener el don de la tentación. Esta le intenta aplicar el venga venga Arturo, como se decía en esas tierras. Y pues claro, el villano, el antagonista que no puede faltar, Barrera, el hombre que personifica la crueldad y la explotación, el dueño de los caucheros, uno de muchos, el que se lleva a la gente para el bichada para trabajar hasta morir. También conocen a Subieta, el hombre que ilusiona a otros con la fortuna y los termina estafando. Arturo no ha llegado al llano para esconderse. Él tiene un sueño, una ambición que lo consume. Subieta le presenta el negocio de los toros, una promesa de riqueza rápida, la oportunidad de volver a la capital con la frente en alto y de ser aceptado, de que su familia por fin reconozca su valía y la de Alicia. Arturo cree, ilusamente, que el dinero lo redimirá, que la fortuna le devolverá el respeto perdido, que con ella podrá silenciar a los que lo juzgan. Pero el llano no es tierra de fortunas fáciles, es un mundo de engaños, de apuestas, de traiciones, y allá aparece Clarita, una figura enigmática, una mujer que parece ser la clave para ganar, pero que también despierta los celos, la desconfianza. Y entonces todo se descontrola. La tensión acumulada estalla en una pelea, en un torbellino de disparos y cuchilladas. Subieta termina herido, Barrera termina con fiebre, y Arturo termina apuñalado. Clarita es la encargada de curarlo, hasta que se da cuenta que hay otra, que está Alicia. Luego de una descripción demasiado abrumadora, la cabeza de otro de los enemigos, Millán, se vuelve extraña de su cuello. La selva empieza a deshumanizar a todos. El caos, la violencia. El llano es un personaje más, devorando la esperanza. La selva parece reírse de los sueños de grandeza de Arturo, porque aquí la verdadera moneda no es el oro, sino la supervivencia. La vorágine no es solo la historia de una pareja en fuga, es un retrato crudo y visceral de una Colombia que despertaba el siglo XX. Un país que se despierta en el siglo XX con la guerra que la dejó sin hombres y con un país mutilado. Tras perder a Panamá, aún no definía sus límites, ni siquiera con su vecina Venezuela. Estos países se enfrentaban a la explotación inhumana del caucho, a la barbarie de la selva. Para esta misma época, hay en inglés hablando sobre el problema humano y la crisis de las mercancías y la colonización en el siglo XX. Aquí es donde esta novela se conecta
con la historia que cuenta Vargas Llosa en El sueño del Celta. La vorágine nos muestra, nos lleva a sentir la brutal realidad de las materias primas. Nos habla de la vida de aquellos que, con su sudor y su sangre, extraen la riqueza de la tierra, una riqueza que luego alimenta el motor del capitalismo. Es la historia que tiene ritmos similares a la crueldad y la brutalidad que Roger Casement vio en el Congo, en el Amazonas y en Irlanda. La explotación del hombre por el hombre, la deshumanización en nombre del progreso, la falsa promesa de que el capital produce capital, una ilusión que se desvanece en la selva. La vorágine es una advertencia, un grito desde las entrañas del llano, que nos recuerda los peligros de la ambición desmedida, de la codicia que nos ciega. La selva aparece como un espejo de nuestra propia naturaleza. Obvio, Rivera es un ciudadano de su tiempo. Faltan varias décadas para que la relación entre la selva y los pueblos originarios adquieran otros tonos. Esta selva de la que nos habla Rivera es salvaje, impredecible, la devoradora de la civilización. Si les gusta este episodio, por favor no olviden suscribirse al canal y compartir esta historia con sus amigos y sus familias. Gracias por escuchar este nuevo episodio de Máximo.